En esta sesión vamos a conocer algunos elementos que ayudan a comprender las pautas de movilidad y migración de las poblaciones afromexicanas. En particular, las poblaciones afrodescendientes en México han tenido una movilidad muy importante al interior del país y en los últimos años hacia Estados Unidos. ¿Cómo se ha desarrollado esta movilidad? Ha sido muy interesante. Podemos hablar en términos muy generales que entre las poblaciones de origen africano asentadas en México ha habido un intenso intercambio regional, económico y comercial que ha dinamizado la migración, pero también las personas se mueven de un estado a otro o de un departamento a otro, y esto también ayuda a generar redes de paisanaje muy importantes. Y en los últimos años, pues hacia Estados Unidos, que como amplios sectores de la población mexicana, pues han tenido, por el tipo de vecindad que tenemos, un nicho de ocupación laboral muy particular. Las poblaciones afrodescendientes en México han tenido motivaciones diferenciadas para migrar hacia diferentes lugares, tanto al interior de la República Mexicana como hacia Estados Unidos. Podríamos iniciar, digamos, por las más tradicionales, analíticamente hablando, que son las económicas y las laborales. Pero también tienen una importancia indiscutible las afectaciones que tienen algunas regiones por los desastres naturales y incluso por la movilidad social, gente que sale de las comunidades de origen para irse a estudiar a la Ciudad de México, a la Ciudad de Puebla, etc. Entonces, lo que ha habido en los últimos años es, digamos, una complejidad creciente que combinan estos tres ejes que motivan las salidas de las poblaciones de origen africano. Lo que sí podemos decir es que las afectaciones económicas han sido sin duda muy importantes, es decir, la búsqueda de mejoras para la condición de vida son el motivo inicial, el más importante por el cual las personas de origen africano se movilizan, pero también han sido atraídas por la construcción de nuevos complejos, por ejemplo los turísticos. Personas de la región de la Costa Chica, por mencionar un caso, se han ido a vivir a Huatulco, por ejemplo, y también a Cancún. Es decir, son polos de atracción muy importantes y ahí también estas personas desarrollan sus vidas cotidianas, establecen enlaces matrimoniales, es decir, forman una familia, y por eso podemos entender la presencia diferenciada de este sector de la población en estos polos de atracción. Y en los últimos años también gente de la Costa Chica ha migrado significativamente hacia La Paz y Los Cabos. Es decir, el sector turismo es un gradiente muy importante para la atracción de las personas de origen africano. Otros fenómenos con los desastres naturales, también en la región de la Costa Chica, por ejemplo, es el huracán Paulina, que a fines de los años 90 afectó muy duramente a esta región, de tal manera que las tierras cultivables quedaron completamente inutilizables. Ante la imposibilidad de desarrollar prácticas económicas tradicionales como la agricultura, muchas personas entonces también deciden encontrar nichos ocupacionales en otros espacios de la región e incluso en la capital de la República inicialmente. ¿Qué pasa más adelante? En la década también de los años 90 hay un creciente impulso por salir hacia los Estados Unidos. En este país convivimos directamente con Estados Unidos y el fenómeno migratorio debido a esta vecindad tiene pues alrededor de 100 años. Personas principalmente del Bajío, es decir, los estados en el centro occidente de la República Mexicana, se han ido a trabajar desde muy temprano del siglo XX a Estados Unidos. Y a partir de ahí, los estudiosos del fenómeno han caracterizado una constante arribazón de personas mexicanas
hacia diferentes estados de la Unión Americana. De tal manera que se habla de zonas de migración. Digamos, hay zonas históricas como el Bajío que les acabo de mencionar y zonas que se denominan zonas de migración internacional reciente. En estas zonas de migración internacional reciente están incorporadas los estados de la República del Sur, en el sur, donde están asentadas principalmente las poblaciones de origen africano. En este momento entonces, estos estados de la República que se ven sumamente afectados por la agudización de la crisis económica, migran a Estados Unidos. Y es un proceso muy interesante porque México se convierte entonces en un expulsor importante también de mano de obra, ya no solamente indígena como tradicionalmente había sido, sino también las poblaciones de origen africano pues ya tienen redes muy bien estructuradas, muy bien articuladas en Estados Unidos, ¿no? ¿Y qué tenemos entonces? Un panorama sumamente complejo. Para el caso de las migraciones al interior de la República, podemos mencionar que la migración se ha dirigido principalmente a las ciudades, en particular hacia lo que se conoce como ciudades intermedias, donde principalmente es el sector de servicios y en las maquiladoras, en la franja fronteriza norte y en la península de Yucatán, que fungen como los principales polos de atracción, ¿no? Si bien como un montón de migrantes en la década de los 60s y los 70s arribaron a la Ciudad de México, es en la década de los 90s cuando empieza a haber una diferenciación significativa. Ya no todos los migrantes afrodescendientes se concentran en el centro, se van hacia los polos de atracción, principalmente, insisto, al norte y a la península. Pero también se ubican en otras ciudades como la de Guadalajara, donde también se insertan en el sector de servicios, ¿no? ¿Esto qué genera? La construcción de nuevos asentamientos poblacionales, lo que en la literatura especializada se conoce como enclaves, es decir, la conformación de grupos de migrantes de un sector particular y se apropian del espacio y construyen redes de paisanaje que funcionan muy solidariamente. Por ejemplo, si yo soy una persona afrodescendiente que quiere migrar hacia la Ciudad de México, es muy probable que cuente yo con algún paisano, con algún familiar que se ubique en alguna colonia de esta urbe. Y entonces yo llego apoyado, alojado por este grupo de personas, por este grupo de paisanos, me establezco con el paso de los años, logro encontrar un trabajo, logro insertarme en la dinámica social cotidiana citadina, es probable que encuentre pareja, a veces de ese mismo enclave, me case, tenga hijos, y entonces esto genera un crecimiento importante de la presencia de estas personas de origen africano en las ciudades, ¿no? Y por eso es tan interesante de conocer la manera en la cual se agrupan estos sectores de la población. Y lo trascendente del caso es también conocer cuáles son asimismo las formas en las cuales se manifiestan prácticas de racismo, exclusión y rechazo hacia estos asentamientos. Digamos que son fenómenos que la población de origen africano vive de manera muy cotidiana en las urbes. Y en Estados Unidos ocurre un fenómeno muy parecido. También funcionan muchísimo las redes de anclaje por paisanaje, por parentesco, y en los últimos años también han sido trascendentísimos las redes de apoyo basadas en la solidaridad por la religión. Ha sido bien interesante ese fenómeno porque algunas personas, estando de origen africano, afrodescendientes que viven o que migran más bien a Estados Unidos, se insertan en redes de comunidades religiosas, no necesariamente católicas. Entonces, sobre todo la iglesia pentecostés en Estados Unidos le ha dado una posibilidad de cobijo y ayuda a estas personas. Encuentran entonces la posibilidad de insertarse en ámbitos laborales, de encontrar redes de solidaridad que los cobijen en un contexto completamente diferente como supone el de Estados Unidos.
¿Y qué ha pasado en los últimos años? México ha dejado paulatinamente de ser un país expulsor de migrantes y ha tenido ahora un papel muy importante como país de tránsito y de destino. A lo largo del siglo XX, pero sobre todo en la década de los 30 y los 40, este país desarrolló una política exterior, una diplomacia muy interesante, basada en la perspectiva de la importancia del refugio y el principio de no intervención. Estos elementos, digamos, de política pública se conjugan para recibir entonces a personas extranjeras y en particular, por ejemplo, en la década de los 80, personas indígenas guatemaltecas llegaron en calidad de refugiados a Guatemala y con el paso de los años, la migración de centroamericanos que pasaban por México para llegar a Estados Unidos ha tenido en los últimos años pues una agudización particular debido al endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos. Y entonces muchos centroamericanos ya no pueden solamente transitar por México, sino que se establecen, con todas las problemáticas que eso implica, porque en estas redes de centroamericanos pues hay también personas garífunas, por ejemplo, o haitianos, que también han tenido una presencia importantísima en los últimos años en este país, en ciudades, por ejemplo, como en Tijuana, en donde ya incluso construyen un enclave, como les mencioné, un grupo poblacional basado en la solidaridad para recibir a los futuros migrantes haitianos, ¿no? Lo que vemos entonces es que la llegada de las personas africanas y afrodescendientes en este país contribuye entonces ya no solamente a generar un panorama mucho más complejo de la migración en este país. Lo que tenemos entonces son nuevos escenarios, hay una creciente diversidad cultural, pero también expresiones ya no solamente de racismo, sino también de xenofobia. Consideramos que es también muy pertinente prestar atención a la manera en la cual el fenómeno de la xenofobia afecta a las poblaciones de origen africano, de origen centroamericano y africano principalmente, porque deriva en prácticas violatorias de los derechos humanos. Las prácticas entonces de racismo y de xenofobia que se expresan hacia este sector de la población en movilidad es importante de advertir en un país como México, en donde lo que tenemos ahora es una necesidad muy importante por generar entonces encuadres analíticos que nos permitan entender no solamente las movilidades de estas poblaciones, sino también los resultados de estas movilidades.